Buenos días a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a implementar movimiento fluido, movimiento suave en vuestros juegos o en vuestras aplicaciones hechas con Pygame. El resultado se ha quedado bastante bien, voy a enseñaroslo. Ahí está. Vemos que tenemos una ventanita, ups, si me la he llevado. Ahí está, vemos que tenemos una ventanita con un cuadrado y este cuadrado se puede mover de forma fluida, se puede mover en diagonal, se puede mover hacia abajo, dependiendo de las teclas que presionas, ¿no? Se puede mover hacia los lados, en diagonal, como ya he dicho. Entonces, en este tutorial os voy a enseñar a recrear esto para que vosotros lo podáis utilizar, porque a veces el movimiento de Pygame puede ser un poco brusco, en plan pa, y de esta forma, con este sistema de movimiento, podemos mover un sprite, que no tiene por qué ser un cuadrado, de forma libre. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo se consigue esto y mucha suerte. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una carpeta. Yo voy a ir al escritorio y la creo aquí y la voy a llamar Smooth Movement, ¿no? De movimiento fluido. Y entonces vamos a ir a nuestro editor de código. Yo voy a utilizar Atom, pero podéis usar el que queráis, Sublime o el que sea. Cierro estas pestañas que pueden ser un poco incómodas, ¿no? Y ahora le voy a dar a File, Open Folder para abrir una nueva carpeta. Está en el escritorio, Smooth Movement. La abrimos y ya la tenemos aquí, efectivamente, a ver si carga. Vale, efectivamente, aquí está. Y entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app.py, que va a ser el archivo principal de nuestro proyecto. Vale, pues en este archivo lo primero que tenemos que hacer es importar Pygame y decir que se inicialice. Pygame es el único módulo que vamos a utilizar a lo largo de este tutorial y lo podéis instalar con pip install Pygame, es muy sencillo. Y ahora creamos una función que se va a llamar main, que es la función principal de este archivo, de esta aplicación, y decimos que if main, o sea, decimos que si el nombre es main, que llame a main para que solo se ejecute este script desde este archivo, ¿no? Esto es Python básico. Vamos a crear un par de constantes, lo típico que se hace siempre con las ventanas de Pygame, así que width es igual a width height es igual a 600. O sea, estamos creando la anchura y la altura de la pantalla en un par de constantes. Vamos a añadir algún comentario y así lo dividimos mejor. Constantes. De acuerdo. Ahí yo creo que se entiende bastante bien. Y ahora podemos decir que size, es decir, el tamaño, es width y height. Hemos creado la tupla con el size. Vamos a crear la pantalla de Pygame, pantalla, y decimos que screen es igual a pygame.display.setMode. Con esto creamos la pantalla y size como parámetro, la tupla size como parámetro. Y ahora decimos, vamos a crear otra constante que va a ser title, el título de la pantalla, y decimos que es movimiento fluido en Pygame. Decimos que pygame.display.setCaption para cambiar el título de nuestra pantalla y como parámetro. Ahora vamos a crear el main loop de esta aplicación, de este tutorial, así que main loop, que al fin y al cabo es un bucle while que maneja todos los eventos y todo eso. Así que running equals true, esta variable nos va a servir para determinar cuándo parar de ejecutar. Así que decimos que mientras ejecutamos, mientras running, while running, for event in pygame.events.get para extraer todos los eventos, y ahora decimos if event.type es igual a pygame.quit
o sea que el usuario quiere salir de la aplicación, running es igual a false. Vamos a crear la última constante que va a ser clock y decimos que es igual a pygame.time.clock, llamamos a la clase clock, y max, los FPS máximos que digamos que van a ser 120, venga. Entonces aquí al final del bucle while decimos actualizar elementos, ¿no? Y entonces pygame.display.flip para actualizar la pantalla y clock.tick. ¿Y cuánto tiene que hacer tick? Pues el máximo número de FPS. Vale. Si ahora abrimos una terminal y nos movemos a este directorio cd smooth movement, podemos ejecutar con Python 3 app.py y vemos cómo tenemos un atributo error. El módulo Pygame no tiene el atributo events, es en pygame.events sin la s. Disculpad esta pequeña typo. Abrimos de nuevo la terminal, hacemos Python 3 app.py y como vemos ya tenemos un screen. Voy a cambiarle un poco el color para que se vea con el fondo de la terminal, así que podemos decir aquí screen.fill y un color así como grisáceo le podríamos dar 40, 40, 40. Estos son valores RGB todos, ¿no? Ahora, si volvemos a ejecutar, podemos ver cómo ya hemos actualizado el color de la terminal y ya tiene un color gris un poco más bonito, ¿no? De acuerdo. Ahora vamos a ir con lo importante que es la clase jugador, ¿no? La clase player de esta aplicación. Para eso voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar player.py. Y entonces aquí voy a crear una clase que va a ser la clase player, que es desde donde vamos a crear a nuestro jugador. De momento por aquí voy a importar player para importar todo el módulo. Y ahora vamos a empezar. Decimos que dev, creamos el constructor de esta clase. Esto es Python básico, esto funciona igual siempre con el self. Y entonces decimos posición, bueno, de momento así está bien, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo podemos ir construyendo toda esta clase. Vamos a darle primero una altura, bueno, un tamaño, self.size es igual a, y es un tamaño, esto es la altura y la anchura de nuestro jugador. Vamos a decir que es 40 y 40. Y ahora decimos que self.rect, este es el sprite en sí, sin mayúsculas porque no es una constante, es igual a pygame.rect. ¿Y dónde es? Pues en x, que va a ser un parámetro, y, esto es donde generamos este cuadrado, las coordenadas donde las generamos, y luego tenemos que pasarle la altura y la anchura. ¿Cuál es la altura y la anchura? Pues 40 y 40. ¿Cómo hacemos esto? Pues self.size 0, y ahora podemos copiar este atributo y hacer lo mismo pero con 1, ¿no? Ya estaríamos creando el rectángulo de nuestro jugador. De acuerdo. Ahora vamos a coger estas dos coordenadas que hemos pasado por parámetros y decir que self.x es igual a x, self.x es igual a x y self.y es igual a y. Siguiente cosa que tenemos que hacer, crear variables para el cambio de x, y y todo eso. O sea, podemos decir self.change
x es igual a 0 y self.change y sin la mayúscula es igual a 0 también. Y ahora decimos que self.speed es igual a 0, no, a 5 de momento, ¿no? Vamos a dar una velocidad así de 5. Esto todo tiene que ver con la velocidad y dirección del jugador. De acuerdo. Siguientes statements que tenemos que crear. Pues tenemos que crear atributos para las diferentes teclas de nuestro teclado, ¿no? Para que se mueva, etcétera, etcétera. Y esta es la diferencia entre hacer un movimiento normal y hacer un movimiento fluido en Pygame, ¿no? Vamos a crear una tecla que se va a llamar self.app y que va a ser falsa, y esta tecla va a ser verdadera cuando la tecla arriba, es decir, la flecha hacia arriba, esté presionada. Y ahora vamos a copiar todo esto 4 veces para crear 4 teclas diferentes que van a ser up, down, right, derecha y left, izquierda. Con estas 4 teclas con estos 4 atributos vamos a manejar un poco todo. Y bueno, por último ya vamos a dar un poco de estética y decimos que self.color es una tupla de valores RGB y va a ser 240, 240 y 240, sin color blanquecino, ¿no? Luego usaremos todas estas variables, no os preocupéis. El primer método que vamos a crear de esta clase va a ser el método draw. Ahí, y recibe 2 parámetros, primero self y luego screen, que es donde se va a tener que dibujar. Y entonces decimos que pygame.draw .rect para dibujar un rectángulo con Pygame, que en verdad es un cuadrado. ¿Y dónde se dibuja? Pues se dibuja en el parámetro screen. ¿Y de qué color se dibuja? Pues se dibuja del color self.color. Ups. Ahí he puesto un punto en vez de una coma. Ahí está, self.color. ¿Y qué se dibuja? Pues se dibuja el rectángulo, self.rect. Si recordáis, hemos creado este rectángulo aquí arriba. Ahora me estoy fijando de que esto está escrito en mayúsculas, voy a cambiarlo. Ahí está, self.rect. De acuerdo. Siguiente método que vamos a crear, pues va a ser el método principal de esta clase y va a ser el método update, ¿no? Vamos a decir def update, update, ahí está, self. ¿Por qué no cambia el color de esto? Cuando algo no cambia el color, ya sabes que hay algo mal. A ver, no estoy seguro de que hay raro. Def update self. Pues no estoy seguro de que hay extraño. Lo acabaré viendo, ¿sabes? Pero de momento vamos a continuar. Y entonces decimos que self.change x y self.change x y self.change y son 0 y 0, ¿no? Y ahora, para modificar el valor de estos dos atributos y ponerlos en 0, y ahora vamos a actualizar la velocidad. Y vamos a actualizar la velocidad y el cambio de L utilizando estos 4 atributos de self.app y de las teclas en general. Entonces vamos a decir if self.left and not self.right, es decir, estamos evaluando
si está presionada la tecla left y no está presionada la tecla derecha, la tecla right, decimos que self.changeX es igual a self.speed. Pero como queremos que vaya en este caso a la izquierda, porque está presionada la tecla izquierda y el atributo izquierdo sería verdadero, tenemos que decir que la velocidad, el cambio de X es igual a menos la velocidad, o sea, menos 5 en este caso, ¿no? Voy a copiar esto una vez. Ahí está. Y ahora voy a hacerlo al revés. Si está presionada la tecla derecha y no está presionada la tecla izquierda, lo que tenemos que hacer es que el cambio de X sea la velocidad, es decir, 5. Aquí estamos simplemente actualizando el cambio de X. Voy a copiar todo esto para hacer lo mismo con Y. ¿Qué tecla se encarga de Y? Pues arriba y abajo. Los atributos up y down. Cambio de Y. Si está pulsada la tecla up y no está pulsada la tecla down, tenemos que decir que self.change Y, es decir, cambiar el cambio de Y, es igual a menos la velocidad, para que sea menos 5. Y ahora aquí lo mismo, si no está pulsada la tecla, o sea, si está pulsada la tecla down y no está pulsada la tecla up, decimos que el cambio de Y es igual a la velocidad. Aquí se me han olvidado unos puntos y de acuerdo, esto ya estaría. Ahora vamos a sumar, a finalizar esta función, este método, diciendo que vamos a aplicar los cambios realizados y podríamos decir que self.x es más igual int self.changeX, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Sumar el cambio de X, el valor entero del cambio de X, a la coordenada X de nuestro jugador. Y ahora hacemos lo mismo con Y. Hacemos que self.x es igual a int change Y. Y aquí me falta un paréntesis que cierra. Y ya estaría. Y ahora tenemos que actualizar el rectángulo. Actualizar el rectángulo. Self.rect es igual a pgame.rect. ¿Y qué coordenadas tiene? Pues ahora tiene self.x, self.y y la segunda parte es igual que esto, self.size 0 y self.size 1, ¿no? Ya vamos a los atributos del tamaño de este rectángulo. Si guardamos cambios, yo diría que ya estaría. Entonces ya hemos importado player aquí, así que vamos a crear el jugador en sí, diciendo jugador. Venga, ahí está. Y decimos que player, o sea, creamos una instancia player, un objeto player, decimos que es igual a player.player. Quizás si en vez de import player utilizamos from player import player, ya que no vamos a tener más cosas dentro de ese objeto, se nos hace más sencillo. Podemos decir player es igual a player. Creamos un objeto jugador. Si recordamos qué atributos recibe este objeto, recibe X e Y, o sea que es donde se va a dibujar el cuadrado por primera vez. Así que podemos decir que X sería el tamaño de la pantalla entre 2, pero división entera, y que Y sería lo mismo. El tamaño de la pantalla entre 2, pero X es el tamaño 1, o sea, X es el tamaño 0, mientras que Y es el tamaño 2. Lo que es lo mismo que decir que width es X entre 2 y que
que el tamaño, la posición Y de este sprite, de player, de este objeto, va a ser height, porque es size 1 entre 2, pero división entera, ¿no? No sé si habéis entendido esto, pero bueno, es muy sencillo de entender una vez que lo ves en práctica. Si ahora mismo ejecutamos, podemos ver cómo, mirad, vamos a ejecutarlo y lo vemos. A ver, que quito el, ahí, clear. Pygame is not defined. Vale, se nos ha olvidado una cosa, que era importar Pygame en el archivo player.py. Pygame, ahí está, perfecto. Si borramos terminal y hacemos python 3 app.py, vemos cómo no sale nada porque aún no estamos llamando a ningún método del atributo player, ¿no? Pero podemos decir aquí, al final, donde hemos puesto actualizar los elementos, decimos que player.draw, ¿y dónde tiene que dibujarse? Pues en screen. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar, he cerrado la terminal, a ver, cd pro escritorio control ++, y ahora hacemos cd smooth movement y python 3 app.py, vemos como ya se nos dibuja nuestro rectángulo, nuestro cuadradito en el centro de la pantalla, ¿no? De acuerdo. Ahora vamos a empezar a manejar los eventos de Pygame para que el cuadradito se mueva y tenga al final el objetivo de este tutorial, que es el movimiento perfecto, ¿no? Entonces vamos a decir el if event.type es igual a pygame.keydown, es decir, ya sabemos que es un evento que es que la tecla está abajo, ¿no? Entonces decimos que if event.key es igual a pygame.keyUp, o sea que el usuario está presionando la tecla up, pues podemos escribir print up para que luego veamos cómo sí que funciona. Y entonces aquí decimos que player.up es igual a true. Voy a copiar esto un par de veces para el resto de las teclas. Ahí está. Y entonces, si la tecla es up, pues up es igual a true. Ahora, si la tecla es down, es decir, la flecha abajo, pues esto sería down. Y ahora tenemos que decir que en vez de up es down. Ahí está. También tenemos que hacerlo para si fuera left, y en vez de up o down sería left, es decir, izquierda, y decimos que player.left. Y ahora la última ya sería right. En vez de up, left o down escribimos right, es decir, derecha, para ir enterándonos, ¿no? Y aquí en vez de up es también right. De acuerdo. Voy a copiar de nuevo todo esto hasta el if event.type y lo voy a pegar. Ups, he borrado parte de ese true. De acuerdo, y lo pego aquí porque vamos a modificar un par de cositas. Decimos si el tipo de evento es pygame.keyUp, es decir, que hay una tecla levantada, que hay teclas levantadas. Vamos a borrar todos los elementos print porque ya no los necesitamos en este evento. Ups, cancelar. Ahí, borramos todos. Y ahora en vez de falso, o sea, en vez de verdadero, tenemos que decir que es falso, ¿no? False, control C,
y lo copio, lo voy a copiar en el resto de trus. Vale. Recapitulamos. Vemos si hay una tecla bajada, miramos qué tecla es y entonces, dependiendo de la tecla que sea, decimos que uno de estos atributos es verdadero, ¿no? Entonces, vamos a continuar con todo esto y ahora tenemos que llamar al método update de player, así que player.update. ¿Y qué parámetros le tenemos que pasar a update? Si recordáis, ninguno, pues entonces volvemos y yo diría que ya estaría, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Si abrimos una terminal, voy a maximizar también un poco, nos movemos a escritorio y luego nos movemos a Smooth Movement y hacemos Python 3 app.py, Python 3 app.py, podemos ver cómo efectivamente ya tenemos nuestro movimiento ligero, ¿no? Movimiento suave en Python. Si movemos un poco esto, podemos ver, por ejemplo, si yo presiono la tecla arriba, escribe up y el cuadrado sube. Si yo presiono abajo, hace lo mismo con down. Si presiono derecha e izquierda, hace lo mismo con derecha e izquierda, ¿no? Podemos jugar también un poco con la velocidad del jugador. Por ejemplo, si en vez de 5 le dijéramos que la velocidad es 10, podríamos decir... Ay, tengo la manía de cerrar las terminales. CD program escritorio, ¿no? He cambiado la velocidad de 5 a 10 y ahora decimos... Ahora se va a mover mucho más rápido, ¿no? Entonces podemos decir que eso sería un buen juego, hay bastantes parámetros con los que tocar, ¿veis? Ahora se mueve muchísimo más rápido. Es bastante satisfactorio en verdad mover esto con las teclas, no os voy a engañar. En fin, si os ha gustado este tutorial, recordad que tenemos un servidor de Discord que tendréis en el primer comentario y en la descripción, y que os podéis suscribir si os gusta todo esto. Y muchas gracias por verlo, de verdad, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.